Macrozona Sur. ¿Qué se le viene a la cabeza? En los 90 se nos venía a la cabeza el sector lacustre, playita, comer algo rico. Si usted quería comida italiana, se iba a Capitán Pastene, a Lumaco. ¿Para qué decir las cecinas de Traillén? ¡Qué rica! Pero desde el 97, del 1 de diciembre del 97, y con fuerza desde el 98 en adelante, ha comenzado una pesadilla que no termina para una probablemente de las regiones más lindas del país, que es particularmente la región de la Araucanía, y agrego la península de la provincia de Arauco, cruzando por toda esa hermosa cordillera Nahuelbuta, que hacerlo de noche era un lujo para poder ver incluso animales. Había que ir a baja velocidad, lo recuerdo. Hoy día nada de lo que yo le estoy describiendo se puede hacer. Sigue avanzando el tiempo, siguen las tecnologías, siguen pasando cosas en el mundo, pero en la Araucanía es como que todo se detuvo. Lo que sí ha habido un avance es que yo creo que hoy día no cabe ninguna duda que hay grupos terroristas, criminales, le puede poner el nombre que quiera, que operan en esa zona. Y para hablar de eso, nos acompaña hoy en el estudio de BioBio TV Pablo Urquizar, abogado, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur y académico actualmente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián. Y voy a agregar algo que leí este verano, porque salió justamente en el verano 2024, que es su libro Radiografía de la violencia y el terrorismo en la Macrozona Sur, problemas y desafíos actuales, que es una pieza que escribió. La Universidad de San Sebastián lo hizo llegar, me acuerdo, en el verano, lo leímos, muy interesante, porque además hacen lo que podrían haber hecho, pero no se hizo, también está en ese libro, no es solo una mirada de autocomplacencia. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación, Néstor. Muy bien, aquí ya viendo todo lo que está pasando, no solo en Chile, sino especialmente en la Macrozona Sur. ¿En qué situación estamos? Con todo lo que tú conociste, tú recorriste la Macrozona Sur, que comprende esta parte de la región del Biobío con la región de la Araucanía. ¿Qué situación ves hoy, a esta fecha? Hoy día en la madrugada hubo otro atentado en la comuna de Padre Las Casas. A ver, yo creo primero hoy día es un día muy importante. Hoy día se cumplen 2 años del atentado al Molino Grolmus, el 29 de agosto del año 2022, donde 3 personas fueron gravemente afectadas. Una de ellas ya está fallecida, y la verdad es que vemos una realidad. La realidad es que respecto al atentado del Molino Grolmus, quien se lo adjudicó fue la resistencia mapuche Lafkenche, la misma del triple asesinato a carabineros en abril pasado, la misma que materializó un atentado incendiario de 31 viviendas el 21 de diciembre del año 2021 en Contulmo, y la misma del atentado más grande de bienes en la Macrozona Sur, 35 vehículos y maquinarias el 28 de abril del año 2022, también en Los Álamos, ¿cierto? Y a la fecha no hay ningún detenido, no hay ningún responsable, y eso evidentemente habla de un problema de impunidad. Es decir, las familiares, no solo las familias, sino que también el entorno de ese grave atentado sigue esperando, ¿cierto?, la justicia para efecto de que esas personas que cometieron ese grave atentado terrorista esté evidentemente en la cárcel. Y la etapa, ese digamos es el estado de arte, pero en cuanto a persecución, yo decía al inicio, yo creo que hoy día ya no hay duda respecto a lo que en algún minuto planteó Mahmoud Alewi como subsecretario del Interior, que de hecho desde la izquierda se le cuestionó por hablar de que los grupos organizados estaban detrás del robo de madera, y que era una pieza que recibe Mahmoud Alewi del primer gobierno de Sebastián Piñera, que había dejado Villa, que ya iba en una conducción de que aquí detrás, más que la organización o las orgánicas mapuche, estábamos frente a asociaciones ilícitas que estaban lucrando básicamente con el conflicto. Absolutamente, es una realidad. Bueno, nosotros lo venimos diciendo hace mucho rato. Quienes vivimos ahí, quienes estuvimos ahí, quienes viven hoy día ahí, saben perfectamente que la realidad que está provocando toda la inseguridad en la Macrozona Sur no es un problema de tierras, sino que está asociada necesariamente al terrorismo, al narcotráfico y al crimen organizado, que es una trenza. Es decir, se vinculan y se utilizan ambos para efectos de materializar sus diversos atentados y esconder ¿qué? Sus delitos puros y duros. ¿Cuáles son sus delitos puros y duros? Narcotráfico, crimen organizado vinculado a robo de madera, tráfico de armas, municiones, robo de vehículos. Piensa tú
un ejemplo muy claro y la gente lo va a entender. El asalto, el robo más alto, ¿cierto?, de dinero en Chile, el tercero más alto es el asalto a la empresa Brinks, que se dio hace unos días, y una de las armas que se utilizó en ese asalto, 12.000 millones de pesos, está vinculado al atentado de la ministra Siches, que se hizo en marzo del año 2022, donde en Temocuycuy, donde está ¿quién? La resistencia mapuche Mayeco. Piensa tú que en Temocuycuy el 7 de enero del año 2021 se intentó materializar un procedimiento policial de drogas. Con la policía de investigación. Con 800 policías, ¿cierto?, tratando de entrar en Temocuycuy y no pudieron materializar el procedimiento completo, donde fue asesinado además el subinspector Morales Balcázar y 11 policías de investigaciones gravemente heridos. Por lo tanto, la verdad es que la gente que vive en la macrozona sur, en Contulmo, en Quidico, en Cañete, en Coyipulli, en Ercilla, sabe perfectamente que de legítimas demandas no tiene nada y que esto está vinculado necesariamente al terrorismo, al narcotráfico y crimen organizado, que es una trenza que lucra con las familias mapuche y no mapuche. Y esto, tú que has estudiado este tema, que estuviste a cargo de ello, ¿en qué momento? Yo marcaba el 1 de diciembre de 1997, que es este atentado incendiario que se registra, pero luego viene el Congreso de Tranaquepe en febrero del 98, y ahí ya se materializa la orgánica como CAM, se empieza a conocer la coordinadora. ¿En qué momento, desde eso, cuando estaba la Chepa Troncoso, cuando estaban que eran, yo diría, dirigentes que tenían una alta ideología respecto a lo que ellos pretendían hacer, hasta ser narcotraficantes y unos pinches, como dirían los mexicanos, ladrones y reducidores? ¿Dónde se quiebra esa línea? Claro, pensemos nosotros que la orgánica más antigua es la coordinadora Arauco Mayeco, ¿cierto?, con su primer atentado el 1 de diciembre del año 1997. Y que no era Héctor Yaitul el líder, por cierto. No, pero esta orgánica tenía un fin de utilizar la violencia como método de acción política para efectos de sus aspiraciones en ese minuto desde el punto de vista territorial, ¿cierto? Bueno, esa realidad fue mutando, ¿por qué? Porque empezó a penetrar necesariamente aquello que está en todos los lugares donde el Estado está ausente, que es el crimen organizado y el narcotráfico. Y en la macrozona sur no iba a ser una excepción al país. ¿Y qué ocurrió? Empezó a mezclarse, ¿cierto?, a vincularse necesariamente el narcotráfico, el crimen organizado, y eso empezó a no solo afectar a los territorios que estaban ahí, las familias mapuches y no mapuches que vivían ahí, sino también a las mismas orgánicas. Hoy día vemos la coordinadora Arauco Mayeco está muy lejos de ser la orgánica más peligrosa de la macrozona sur. Hoy día también Héctor Yaitul está lejos de ser el cabecilla de todas las orgánicas de la macrozona sur, sino que hay orgánicas que no son visibles, sus líderes, y que lo que hacen precisamente instrumentalizar las legítimas demandas del pueblo mapuche para esconder sus delitos puros y duros como narcotráfico o robo de madera. Y en este contexto hoy día, ¿cómo visualizas tú las investigaciones? Tú eres abogado, estuviste al centro, no en las investigaciones, pero sí en reuniones preventivas, que es muy importante. ¿Qué es lo que está fallando dentro de esa estructura? Porque aparentemente sigue fallando algo más allá de que hoy día gobierne Gabriel Boric. Sí, primero yo creo que hay que decir dos cosas que me parece que son positivas, ¿cierto? Yo creo que el rol que ha ejercido un tiempo esta parte el fiscal regional de la Araucanía ha sido muy bueno. El fiscal Garrido. El fiscal Garrido, ¿cierto?, ha hecho una gran labor y eso sí se ha materializado en condenas concretas y específicas, como por ejemplo la condena a 23 años de cárcel de Héctor Yaitul, y también, por ejemplo, otras situaciones como, por ejemplo, las detenciones de 3 personas en el caso del triple asesinato de Cañete. Era casi buscar una aguja en un pajar. Así es, y por lo tanto, desde esa perspectiva, me parece que la Fiscalía Regional está haciendo un trabajo, y esa Fiscalía también, eso se asocia con ¿qué? Con el estado de emergencia. Hoy día llevamos más de 826 días con estado de emergencia, y eso, el estado de emergencia, desde una doble perspectiva, desde el punto de vista de la prevención. Si uno analiza la semana 34 del año 2021 con la semana 34 del año 2024, hay una reducción de un 65% de los hechos de violencia. Por lo tanto, evidentemente hay
algo positivo desde esa perspectiva, pero también desde el punto de vista persecutorio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al haber más presencia, evidentemente, de las Fuerzas Armadas, hay una mayor presencia del Estado y también la colaboración de las policías, ¿cierto? Para efectos de la persecución penal, ya no solo la prevención, colabora también con el rol del Ministerio Público. Por lo tanto, hay un círculo virtuoso que ha dado resultados positivos. La pregunta es si eso basta. Bueno, yo creo que no basta en absoluto, ¿cierto? ¿Y por qué no basta? Porque se necesitan otras herramientas para efectos de poder avanzar en los resultados positivos. Pero, a ver, lo que pasa es que cuando uno conoce testimonios, la familia Urban, muy conocida en la zona, y uno se pregunta, si los que te atacan, Pablo, arrancan hacia esa comunidad y ves que la policía llega y no se atreve a entrar a esa comunidad, no existe Estado de Derecho, evidente. Evidente. Ya, y ahí es simplemente tener una mano dura para obligar contra viento y marea que las policías entren. Porque eso significa disparar, digamos las cosas como son. Sí. Probablemente sería disparar porque van a ser atacados. Yo creo que acá lo que se necesita es inteligencia estratégica, no se necesita fuerza bruta. Sí. Ya, es que ese es un buen punto, porque probablemente personas se lo preguntan. No, esto no se necesita fuerza bruta, se necesita inteligencia estratégica. Y inteligencia estratégica tiene una combinación de capacidades estratégicas, tiene una combinación de inteligencia propiamente tal y tiene una combinación de tecnología para efectos de poder lograr el objetivo esperado, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque recordemos que hay una realidad. Temucuicuy no solo viven delincuentes donde está la resistencia mapuche-mayeco, sino también hay muchas familias honestas, pacíficas, ¿cierto? Con niños, etcétera. Y por lo tanto no es llegar, ¿cierto? Y ocupar la fuerza bruta, porque eso puede redundar en un problema mayor, que por ejemplo la muerte de niños o mujeres mapuches que viven en el lugar, lo cual sería una tragedia desde el punto de vista, ¿cierto?, de la presencia del Estado. Por lo tanto, tiene que ser una inteligencia estratégica para efectos de poder penetrar en ese lugar. Y a mi juicio, eso se ha avanzado, pero todavía no logramos, y muestra un botón, se hizo recién el censo, y no se pudo hacer el censo en Temucuicuy, al igual que el año 2017, ¿por qué? Por la presencia de la resistencia mapuche-mayeco en el lugar, y por lo tanto... O sea, sin inteligencia jamás se va a poder realmente terminar con estos hechos de violencia. Absolutamente. Piensa tú que el líder de la resistencia mapuche-mayeco es Jorge Huenchuyán, y Jorge Huenchuyán está en Temucuicuy desde hace más de 2 años prófugo de la justicia por causa vinculada a narcotráfico. Y por lo tanto, desde esa realidad hay que hacer obviamente un análisis y ese análisis tiene que estar alejado de todo lo que dice relación con la contingencia, sino que con la racionalidad para efectos de buscar el mejor resultado prontamente. Pero hay una realidad. La resistencia mapuche-mayeco no puede seguir siendo ama y señor de la provincia de Mayeco. Mira, yo te decía la reducción de los hechos de violencia, pero si uno analiza los delitos de mayor connotación social en la provincia de Mayeco, que están vinculados al crimen organizado, por ejemplo, homicidio, 100% aumento de homicidio a la semana 34. Robos con violencia, 24%. Otros robos con fuerza, 52,5%. Por lo tanto, uno tiene que ver no solo la reducción de los hechos de violencia, sino también aquellos otros delitos a través de los cuales se financia. Y por lo tanto, en ese sentido, evidentemente, hay una prioridad no solo de la región, no solo de la macrozona sur, sino del Estado, en orden a devolver a las personas, ¿cierto?, los territorios para efectos de darle la libertad y los derechos fundamentales que tanto esperan y anhelan. Vamos a hacer una pausa, Pablo. Al regreso vamos a hablar sobre la política y voy a dejar plantear la pregunta. ¿Los políticos han estado a la altura de este debate de lo que se necesita también de política pública para hacer frente respecto a esto? Pareciera la respuesta que no, porque no tenemos una ley de inteligencia todavía y se ha demorado muchísimo. Pero al regreso vamos a escuchar a Pablo qué es lo que piensa sobre la política y el conflicto en la macro zona sur. Cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio. Todo el día, todos los días.
La política puede sonar súper populista decir, miren, los políticos son los responsables, pero siempre detrás de la política también hay matices, y hay políticos que quieren avanzar, eso es evidente. No toda la clase política es nefasta, como muchas veces se puede leer en las redes sociales. Hay personas que tienen interés y uno lo puede ver. De hecho, yo me atrevería a decir, y esto es una opinión personal, no sé si Pablo la va a compartir conmigo, en el Senado, en el Senado particularmente la Comisión de Seguridad ha ido avanzando con muchos proyectos, y de hecho fueron mucho más rápidos de lo que a lo mejor alguien creería. Y en la Cámara de Diputados yo creo que a veces se entrampan, pero en el último tiempo ha habido una agilidad. Lo que pasa es que después pasa a la sala y ahí es donde quedan o se enfrentan muchos respecto a las ideas que hay de legislativa. Para ti, ¿cuál hoy día debería ser, si de ti, con toda tu experiencia, Pablo, con todo lo que has conocido, tanto en el terreno como también en la política de cerca, qué proyecto debería ser el más importante? ¿Es el de inteligencia el que debería tener un desarrollo pero inmediato en el debate legislativo? Mira, yo creo que hay otros. Hay tres elementos que me parecen fundamentales. Lo primero es que entender que la violencia y el terrorismo es un problema político. Y es un problema político porque afecta los dos valores más básicos de cualquier Estado de Derecho, que son la democracia y los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se utiliza la violencia como método de acción política. Y por eso es un problema político basal, ¿cierto? Y a mi juicio lo que hay que ver es la experiencia comparada. Por ejemplo, el combate que se hizo por parte de España a la ETA. La ETA estuvo presente entre 1958 y el año 2018, 60 años, ¿cierto? Y el combate a la ETA empieza a avanzar cuando primero hay un acuerdo político. Y un acuerdo político, el del año 2000, ¿cierto?, entre los dos grandes fuerzas políticas de España, que es el Partido Socialista Obrero Español con el Partido Popular, y lo que dicen es que el terrorismo es un mal, un flagelo muy profundo que daña al Estado español, y como tal vamos a sacar de la reyerta política a todo lo que tiene que ver con el terrorismo. Vamos a tener una unidad de acción del Estado, ¿ya? Yo creo eso, con todo lo que hemos avanzado, todavía no lo veo. Y no lo veo porque tengo mis serias dudas de que si mañana llega a cambiar el gobierno, vamos a retroceder en esta mirada, ¿cierto?, frente a lo que está ocurriendo en la macrozona sur. ¿Por qué? Porque en el pasado fue así. En el pasado se negaba el estado de emergencia, en el pasado se decía que las personas que estaban presas eran presos políticos, en el pasado no se querellaban frente a las realidades de violencia y terrorismo que estaban presentes, y por lo tanto yo lo que tengo que asegurar como Estado es que lo que está ocurriendo en la macrozona sur se vea como una política de Estado, ¿cierto? Y para eso, lo primero, un acuerdo político que no está presente hoy día. En segundo lugar, una estrategia nacional contra el terrorismo, ¿cierto? Una estrategia que lo que haga sea abordar la problemática no solo desde la persecución, porque nosotros estamos acostumbrados a, ocurrido el atentado, vemos quién lo va a detener, ¿cierto?, y encontrar a los responsables, y eso nos pasa lo que nos está ocurriendo hoy día con el atentado al Molino Grolmos, que no hay ningún responsable, ¿cierto? Acá se tiene que abordar desde un punto de vista integral. ¿Qué significa un punto de vista integral? Desde la prevención, desde la protección, desde la persecución y también desde la reparación. ¿Para efectos de qué? De abordar este fenómeno particular que se engancha con el crimen organizado y se nutre mutuamente, y eso es lo que logra. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder desplazar al Estado de Derecho de aquellos territorios. ¿Para qué? Para que comande, para que lidere la dictadura del terrorismo, del narcotráfico y del crimen organizado, obviamente afectando la democracia y los derechos fundamentales de familias mapuches y no mapuches. Y el tercer elemento es la inteligencia. Sin inteligencia, las policías y las Fuerzas Armadas operan a ciegas, ¿cierto? Perdón que te interrumpa, Pablo, pero tengo una duda. Cuando uno revisa, a nosotros acá en la radio hemos tenido acceso sistemático a informes de inteligencia. Yo diría la inteligencia no está tan perdida unitariamente, si nos vamos a la policía, a la carabinero, a la PDI, a los que hacen reportes de inteligencia, no están tan perdidos respecto a ciertas cosas que pueden llegar a pasar y que soy testigo, o sea, he tenido el informe y resulta que a los 2 meses ocurre. Entonces la pregunta es, yo creo que inteligencia hay. Lo que pasa es que es cómo tú ordenas esa inteligencia para la toma de decisiones de ustedes que han estado al mando
de decir, mira, esto es lo que debemos hacer, ¿o no? ¿O me equivoco? Así es. No es que estamos jugando a la pollita ciega y que la policía anda buscando... Pero acá hay una realidad, ¿cierto? Lo que tiene que funcionar es el sistema de inteligencia. No la unidad de inteligencia específica de Carabineros, sino que el sistema de inteligencia. ¿Cómo se procesa esa información? Es el Estado en su conjunto el que tiene que poner a disposición la información para quienes, para que toman las decisiones para efectos de poder avanzar en las tres finalidades del sistema. Las tres finalidades del sistema en el ámbito de la seguridad interior es el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. No ahora, sino desde el año 2004, que cuando se promulga la ley de inteligencia. Por lo tanto, ese sistema de inteligencia es un sistema que no funciona. Y no funciona por varias razones. Solo por dar ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia. La Agencia Nacional de Inteligencia, por ley de presupuesto 2024, tiene máxima dotación 155 personas para todo el país. Réstale no solo las personas profesionales, sino las personas administrativas, claro, auxiliares, ¿cierto? Bueno, ¿qué queda para la macrozona sur? No queda absolutamente nada. 4 vehículos para todo el país, por ley de presupuesto, imagínense. Ninguna posibilidad de operar, ¿cierto?, con estas circunstancias. ¿Qué pasa con la inteligencia de Gendarmería? Gendarmería hoy día no es parte del sistema de inteligencia del Estado. Mira, Néstor, a mí me pasó la realidad de que la inteligencia de Gendarmería es extremadamente útil, porque lo que pasa afuera pasa ante las cárceles, y la combinación y la vinculación del crimen organizado que está afuera se relaciona también con sus cabecillas, que también muchas veces están adentro, y por lo tanto quienes más conocen lo que está pasando afuera son los que están adentro, observando a los cabecillas de las distintas, en este caso, orgánicas radicalizadas y terroristas. Por lo tanto, el sistema de inteligencia es un sistema que tiene que funcionar, tiene que ser moderno y tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y ese sistema de inteligencia, la verdad es que data del año 2004, no se ha modificado como alguna de la ley en este ámbito, y hay hoy día un proyecto de ley que lleva 2.112 días tramitando, que forma parte de un fast track legislativo, primero el 1.0, hoy día del 2.0, y la verdad es que más de 5 años tramitándose y no vemos la luz, ¿cierto? ¿Y esto es ideológico? ¿Qué sensación te queda? Sí, este retraso ha sido ideológico, eso no tengo ninguna duda. A mí me tocó, yo fui jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, me tocó liderar el proyecto de ley de inteligencia, y muchos parlamentarios que hoy día son ministros lo que veían desde la inteligencia era una amenaza a las movilizaciones sociales, y por eso se oponían precisamente a la inteligencia, versus nosotros, que lo que veíamos era que había que ampliar las facultades de la inteligencia porque estaba penetrando el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Y evidentemente es una mirada ideológica, porque había un sector que lo que pretendía era poner camisa de fuerza a la inteligencia, y otro sector que lo que pretendía era dar más fuerza, y eso evidentemente es un problema político. ¿Y se puede dar garantías? O sea, avanzar en un modelo donde se le pueda entregar garantías a quienes pueden tener ese temor de que la inteligencia se inmiscuya en yo creo que cosas. Absolutamente. Yo creo que hay un aspecto basal. La inteligencia sirve y es un móvil y una herramienta indispensable para efectos de poder resguardar precisamente los derechos y las libertades fundamentales de las personas, no para violarlas. Y por lo tanto necesariamente se tiene que compatibilizar, y esa compatibilidad tiene que tener los resguardos y las herramientas necesarias para efectos de tener los incentivos correctos para que las autoridades utilicen correctamente la inteligencia. ¿Y eso significa directo al presidente o a ministro? Ministro de Seguridad, que probablemente puede haber en los próximos meses. Es que tiene que haber a las autoridades que toman decisiones. Yo tomaba decisiones en la macrozona sur, yo necesitaba inteligencia. Sin inteligencia no podía hacer nada, ¿cierto? Desde la perspectiva de la coordinación de las policías, de las Fuerzas Armadas, son las personas que toman decisiones, y esas personas que toman decisiones obviamente tienen que tener las responsabilidades vinculadas a los abusos de la inteligencia que se puedan provocar, ¿cierto?, en esa toma de decisiones, con las sanciones penales y las sanciones administrativas. Pero lo que no podemos hacer es ponernos una camisa de fuerza, porque mientras nosotros seguimos discutiendo, créeme, Néstor, que la inteligencia y la contrainteligencia del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado sigue avanzando a pasos agigantados. Bueno, es lo que han dicho varios. Cristian Alvear, el exdirector de Gendarmería, lo ha mencionado varias veces. Por último y brevemente, ¿tú crees que hoy día el radicalismo mapuche, como se le llamó, está agotado?
Porque tú mencionabas la ETA, y lo mismo que le pasó al presidente Santos con la FARC y varios, pero eran facciones que tú podías tener un intercambio, una conexión, una negociación. Podía ser bajo una mesa, escondido al inicio, como lo hizo el presidente Santos, o en el caso de la ETA. Pero el radicalismo mapuche son muchos. No puedes sentar a una mesa, tendrías que sentar a 100 personas, sí. O tal vez me quedo corto. Entonces, ¿cómo sería, bajo tu lógica de visión, dónde habría una diferencia respecto a lo que habría que hacer con lo que han hecho otros países respecto al radicalismo? Sí, a ver, primero yo no creo en absoluto que esté en retroceso. El radicalismo está vinculado a una ideología detrás, ¿cierto? Y la ideología que no respeta a las personas como fines, sino que lo utiliza como medio para alcanzar sus fines específicos. Y eso dice relación además con una tesis ya no de autonomía, sino de separatismo propiamente. Es decir, no confía en el Estado de Chile, por lo tanto se tiene que crear un Estado distinto, y un Estado que no solo afecta a Chile, sino que a Argentina, ¿cierto? Que es lo que la ministra Sichel en un momento denominó como el Gualmapu, ¿cierto? Sí. Y desde esa perspectiva es una ideología que está muy presente, que ha penetrado mucho no solo desde la praxis operativa, sino que desde el punto de vista de la intelectualidad, y por lo tanto, bajo esa perspectiva, no puedo decir, y sería irresponsable, que esto está controlado, que esto se va a reducir. En absoluto, acá hay un cambio de mentalidad, un cambio cultural que tiene que darse, y donde la última lugar donde se llega es precisamente al carabinero que está previniendo, ¿cierto? Está persiguiendo al delincuente en este caso, pero parte mucho antes, y parte por un cambio de mentalidad en donde nosotros veamos al que está al frente, ¿cierto? Como un terrorista, como un narcotraficante, como un criminal. Claro, pero lo que yo te decía, ya radicalismo mapuche propiamente tal, pasa a ser más organizaciones criminales las que operan bajo el eslogan de radicalismo mapuche. Completamente. Se vincula y se mezcla hoy día totalmente. O sea, el radicalismo que veíamos el año 1997 no es lo mismo que ahora. Hoy día lo que existe, ¿cierto?, esa mezcla, y esa mezcla la hace mucho más peligroso porque no solo tienen las ideas, sino que además tienen el financiamiento. Claro, como antes la violencia era un fin, hoy día el financiamiento para ese fin. Piensa tú, la resistencia mapuche Mayeco tiene fusiles de guerra 5.56, 7.62, y por lo tanto un arsenal que permite no solo poder persuadir desde el punto de vista ideológico, sino más importante aún desde el punto de vista de la fuerza. Pablo, muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Muchas gracias, Néstor, por la invitación. Pablo Urquizar, abogado, ex coordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Recuerde que esta y otras comentarios, entrevistas, noticias, usted las encuentra también en nuestro portal biobiochile.cl. Que estén bien.